Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes. Pero aquel hombre anciano me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Francisco Mendoza llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la colonia Roma Norte. Era una construcción antigua, de esas con techos altos y mosaicos desgastados que contaban historias de otras épocas. Las paredes conservaban cuadros torcidos que ya nadie enderezaba, y en cada rincón se acumulaba el polvo de una vida que se había detenido sin previo aviso. Cada mañana seguía la misma rutina con precisión mecánica. Se levantaba a las 6 en punto, cuando la luz todavía era tímida y las calles apenas comenzaban a despertar. Preparaba café en una cafetera italiana que había pertenecido a su padre, y el aroma amargo llenaba la cocina vacía como un fantasma familiar. Se sentaba frente a la ventana con su taza humeante, observando cómo los vecinos salían apresurados a sus trabajos, cómo los niños caminaban hacia la escuela tomados de la mano de sus madres, cómo el mundo seguía girando mientras él permanecía inmóvil en el mismo sitio. La casa estaba ordenada con una pulcritud obsesiva. Cada objeto tenía su lugar exacto, cada superficie brillaba limpia, como si Francisco esperara una visita importante que nunca tocaba a su puerta. En la sala, sobre una repisa de madera oscura, descansaban fotografías enmarcadas de diferentes épocas. Una mostraba a un joven Francisco con uniforme de oficinista, sonriendo junto a una mujer hermosa de cabello negro y ojos brillantes. Otra capturaba a una niña pequeña montada en un columpio, con trenzas y un vestido de domingo. Había más imágenes, todas congeladas en momentos que parecían pertenecer a la vida de otra persona. En el dormitorio principal, que Francisco ya no utilizaba porque le resultaba demasiado grande y demasiado silencioso, había un armario de cedro que permanecía cerrado con llave. Dentro guardaba ropa de mujer cuidadosamente doblada, un perfume a medio usar y una caja de metal azul que contenía documentos que Francisco no había vuelto a mirar en años. A veces, cuando el insomnio lo vencía en las madrugadas, se quedaba parado frente a ese armario con la llave en la mano, pero nunca llegaba a abrirlo. Simplemente se quedaba ahí, respirando despacio, antes de volver a su cama individual en el cuarto de servicio. Los días se sucedían idénticos unos a otros. Después del café matutino, Francisco salía a comprar el pan dulce en la panadería de la esquina. Siempre pedía lo mismo: 2 conchas, una de chocolate y una de vainilla. La señora de la caja ya no le preguntaba qué deseaba, solo le entregaba su bolsa con una sonrisa cortés que no alcanzaba los ojos. De regreso a casa, desayunaba lentamente mientras leía el periódico de cabo a rabo, incluso las secciones que no le interesaban, porque así lograba que la mañana se extendiera un poco más. Por las tardes barría el patio, regaba las macetas de geranios que su esposa había plantado décadas atrás y arreglaba pequeñas cosas que no necesitaban arreglo. Cambiaba focos que funcionaban perfectamente, ajustaba bisagras que no rechinaban, organizaba cajones que ya estaban ordenados. Cualquier cosa con tal de mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban por el piso de la sala, Francisco se sentaba en su sillón de piel desgastada y encendía la televisión. No porque quisiera ver algo en particular, sino porque el murmullo de las voces llenaba el silencio que de otro modo se volvía insoportable. A veces se quedaba dormido ahí mismo, con la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro arrugado, hasta que despertaba sobresaltado en medio de la noche sin saber dónde estaba. Los domingos eran especialmente difíciles. Francisco caminaba hasta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, se sentaba en la misma banca del fondo y observaba a las familias que llegaban juntas. Veía a los abuelos rodeados de nietos inquietos, a las parejas ancianas que se tomaban del brazo, a los hijos adultos que acompañaban a sus padres. Después de misa, todos se dispersaban en grupos ruidosos hacia las fondas cercanas, llenando las calles de risas y conversaciones. Francisco regresaba solo a su casa, preparaba un caldo de pollo para uno y pasaba el resto del día sentado en el patio escuchando el sonido distante de las reuniones familiares en las casas vecinas. Había un teléfono en la mesita del recibidor. Era un aparato antiguo de disco giratorio
laboratorio que ya casi nadie usaba, pero Francisco lo mantenía impecable y siempre verificaba que funcionara. A veces, en las noches más oscuras, se sentaba junto a ese teléfono y miraba la libreta de direcciones que guardaba en el cajón. Había un nombre ahí, escrito con letra temblorosa, Lucía Mendoza, y un número que Francisco conocía de memoria, aunque nunca lo marcaba. Levantaba el auricular, colocaba el dedo en el disco, comenzaba a girar el primer número, pero siempre se detenía antes de completar la llamada. Colgaba con cuidado, como si alguien pudiera escuchar su cobardía, y volvía a su habitación con el peso de las palabras nunca dichas. Los vecinos de la cuadra conocían a Francisco solo de vista. Era el anciano que vivía solo en la casa grande, el que saludaba con un movimiento de cabeza, pero nunca se detenía a conversar, el que mantenía su jardín perfectamente podado, pero nunca invitaba a nadie a pasar. Algunos murmuraban historias sobre él, que había estado casado, que su esposa había muerto hacía años, que tenía una hija que nunca lo visitaba, pero nadie sabía realmente qué había pasado, y Francisco nunca ofrecía explicaciones. En las noches, cuando la ciudad finalmente se aquietaba y solo quedaba el ladrido ocasional de algún perro o el paso de algún coche retrasado, Francisco yacía despierto en su cama mirando el techo. Las sombras dibujaban formas que parecían moverse con vida propia. En esos momentos, el silencio dejaba de ser un simple vacío y se convertía en algo casi sólido, algo que podía tocarse y pesarse. Era entonces cuando los recuerdos llegaban sin permiso, proyectándose en su mente como una película vieja y rayada. Recordaba el día en que Lucía nació. Había llovido toda la mañana y él había esperado en los pasillos del Hospital General nervioso como nunca en su vida. Cuando finalmente pudo entrar y ver a su esposa Elena sosteniendo a esa criatura diminuta envuelta en cobijas rosadas, había sentido que el mundo entero cabía en esa habitación. Elena le había sonreído con cansancio y le había dicho: «Es perfecta, Francisco, nuestra niña es perfecta». Recordaba las tardes en que Lucía hacía la tarea en la mesa del comedor mientras él leía el periódico, cómo ella levantaba la vista para preguntarle cómo se escribía alguna palabra, cómo a veces hacían juntos dibujos de animales en los márgenes de sus cuadernos. Recordaba enseñarle a andar en bicicleta en el Parque México, corriendo detrás de ella con las manos extendidas, listo para atraparla si caía, hasta que finalmente ella pedaleó sola por primera vez y giró para mirarlo con una sonrisa de triunfo que él conservaría por siempre en su memoria. Pero también recordaba el día en que todo cambió, el día en que Elena enfermó y los doctores dijeron que no había nada que hacer, el día en que Lucía, entonces una adolescente de 15 años, tuvo que crecer demasiado rápido y convertirse en la mujer de la casa. Recordaba cómo ella cocinaba y limpiaba después de la escuela, cómo cuidaba de su madre con una dedicación que partía el corazón, cómo sus notas comenzaron a bajar porque ya no tenía tiempo de estudiar, y recordaba la discusión, la terrible discusión que había destruido todo. Lucía tenía 18 años y acababa de recibir una carta de aceptación de la Universidad Autónoma con una beca completa para estudiar medicina. Era su sueño desde niña, ser doctora, salvar vidas, pero Elena estaba en los últimos meses cada día más frágil y Francisco le había dicho que no podía irse, que la familia era primero, que su deber era quedarse. Lucía había llorado, le había suplicado que entendiera. Su madre misma le había dicho que debía ir, que no podía desperdiciar esa oportunidad por quedarse a ver cómo se apagaba lentamente. Pero Francisco, cegado por el miedo y el dolor, se había mantenido firme. «Si te vas», le había dicho, «no vuelvas». Y Lucía, con el corazón roto, pero con la determinación de su juventud, se había ido. Elena murió 3 meses después. Francisco la acompañó hasta el final, pero lo hizo solo, porque Lucía no regresó. Él no la llamó para avisarle que su madre había empeorado. Tampoco la buscó para el funeral. Su orgullo herido era más grande que su dolor, y dejó que ese orgullo construyera un muro entre ellos, que con cada año que pasaba se hacía más alto y más infranqueable. Los primeros años después de la muerte de Elena, Francisco todavía esperaba que Lucía volviera. Mantenía su habitación exactamente como ella la había dejado, con sus libros en el estante y sus pósters en las paredes. Pero pasaron los años y las décadas, y Lucía nunca regresó. Francisco había escuchado a través de conocidos comunes que ella se había graduado con
con honores, que se había casado, que tenía 2 hijos, que trabajaba como cardióloga en un hospital importante, pero ella nunca intentó contactarlo y él nunca reunió el valor para romper el silencio. Ahora, a sus 83 años, Francisco vivía con el peso de ese silencio como una cadena que lo ataba al pasado. Había momentos en que tomaba una hoja de papel y comenzaba a escribir una carta. Querida Lucía, escribía con letra temblorosa, pero nunca sabía cómo continuar, cómo disculparse por casi 40 años de ausencia, cómo explicar que el orgullo de un momento había robado toda una vida de momentos compartidos. Al final, siempre rompía la carta en pedazos pequeños y los arrojaba a la basura. Fue en uno de esos días grises de noviembre, cuando la melancolía pesaba más que nunca, que tocaron a su puerta. Francisco no esperaba a nadie. Hacía meses que nadie tocaba a su puerta excepto el repartidor de gas o algún vendedor ambulante. Se levantó despacio de su sillón, ajustándose los lentes, y caminó hacia la entrada. Al abrir, encontró a un joven con chaleco de una empresa de tecnología y una caja grande a sus pies. El muchacho le extendió una tablet para que firmara, explicándole rápidamente que era una entrega del programa gubernamental de asistencia para adultos mayores. Francisco firmó confundido, sin entender bien de qué se trataba, y el joven se marchó antes de que pudiera hacer preguntas. La caja era pesada. Francisco la arrastró hasta la sala y la abrió con dificultad. Dentro había un robot humanoide de aproximadamente 1,5 metros de altura, con una estructura metálica cubierta por paneles blancos y una cara que intentaba ser amigable con 2 luces azules que simulaban ojos. Venía acompañado de un manual de instrucciones en letra pequeña que Francisco no podía leer sin sus lentes de aumento. Siguiendo las instrucciones básicas ilustradas, logró encender el aparato. El robot emitió un zumbido suave, sus ojos se iluminaron y una voz mecánica y neutral salió de sus altavoces internos. Unidad de asistencia doméstica activada. Por favor, establezca parámetros de identificación del usuario principal. Francisco observó a la máquina con una mezcla de curiosidad y recelo. No había pedido esto. No quería compañía artificial, pero el robot ya estaba ahí, parado en medio de su sala, esperando instrucciones con una paciencia infinita que solo las máquinas poseen. ¿Cómo te llamo?, preguntó Francisco, sintiéndose un poco tonto por hablarle a un aparato. Puede asignarme cualquier designación de su preferencia. Pues te llamaré Memo, dijo Francisco, recordando a un viejo amigo de la infancia. Designación aceptada. Memo al servicio de Francisco Mendoza. Mis funciones incluyen asistencia en tareas domésticas, recordatorios médicos, monitoreo de salud básico y compañía conversacional. ¿En qué puedo asistirle? Francisco no supo qué responder. Finalmente murmuró que no necesitaba nada por el momento y se fue a la cocina a preparar su cena, dejando al robot en la sala. Pero Memo lo siguió con pasos mecánicos y precisos, manteniéndose a una distancia educada pero constante. Los primeros días fueron extraños. El robot seguía a Francisco por toda la casa, observando cada una de sus actividades con sus sensores y cámaras. Cuando Francisco preparaba café, Memo analizaba el proceso y sugería la temperatura óptima del agua. Cuando regaba las plantas, el robot medía la humedad del suelo y recomendaba cantidades exactas. Era útil, eficiente, pero completamente desprovisto de calidez. Francisco intentó ignorarlo la mayor parte del tiempo. Le molestaba tener esa presencia constante, esa mirada sin parpadeo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Pero Memo había sido programado para asistir, y asistía con una dedicación incansable. Limpiaba lo que Francisco ensuciaba, organizaba lo que Francisco desordenaba, recordaba los medicamentos que Francisco olvidaba tomar. Una tarde, mientras Francisco estaba sentado en el patio viendo caer la tarde, el robot se acercó y permaneció de pie junto a él en silencio. Después de varios minutos, habló con su voz sin inflexión. He detectado patrones de conducta inusuales. Su consumo de alimentos es irregular. Sus periodos de sueño son fragmentados. Su interacción social es nula. Estos factores indican posible estado de depresión. ¿Desea que contacte servicios de salud mental? Francisco soltó una risa amarga. No estoy deprimido, solo estoy viejo y solo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Memo con genuina curiosidad programada. Francisco se giró a mirarlo, sorprendido por la pregunta. La depresión es una enfermedad. La soledad
soledad es una elección. Los datos indican que la soledad no deseada tiene efectos similares a la depresión clínica. Su soledad es deseada. Francisco no respondió. Simplemente se levantó y entró a la casa, dejando al robot en el patio. Pero la pregunta había plantado una semilla incómoda en su mente. Los días continuaron su marcha monótona. Memo aprendía constantemente, ajustando sus protocolos según las preferencias de Francisco. Aprendió a preparar el café exactamente como a él le gustaba, a no hablar durante el desayuno, a mantener las cortinas cerradas en la tarde cuando la luz directa le molestaba. Pero también comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué observa esa fotografía cada mañana?, preguntó un día, señalando la imagen de Lucía en el columpio. Porque me gusta, respondió Francisco de manera cortante. He registrado que cuando mira esa fotografía, su ritmo cardíaco aumenta y sus indicadores de estrés se elevan. Esto no corresponde con el placer. ¿Por qué le causa angustia? No es angustia. ¿Entonces qué es? Francisco apretó los dientes. Es recuerdo. ¿Los recuerdos causan dolor? Algunos sí. Memo procesó esta información en silencio. Durante los siguientes días, Francisco notó que el robot pasaba tiempo analizando las fotografías de la casa. Se detenía frente a cada una, escaneándolas con sus sensores, como si intentara descifrar un lenguaje que no comprendía del todo. Una noche, Francisco no pudo dormir. Eran las 3 de la madrugada y estaba sentado en la cocina con una taza de té de tila, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Memo apareció en el umbral de la puerta, sus ojos brillando suavemente en la oscuridad. ¿No puede dormir? No, admitió Francisco. He observado que esto ocurre frecuentemente. ¿Es por dolor físico? No. Entonces, Francisco suspiró, cansado de mentir incluso a una máquina. Es por recuerdos. Memo se acercó y se sentó en la silla frente a él, un gesto extrañamente humano para un robot. He analizado extensamente el concepto de recuerdo. Los humanos los consideran valiosos, pero también les causan sufrimiento. No comprendo por qué conservan aquello que les duele, porque a veces el dolor es todo lo que nos queda de lo que amamos. El robot inclinó su cabeza en un gesto que simulaba reflexión. En la fotografía de la repisa hay una niña. He comparado sus características faciales con las suyas. Probabilidad del 97% de que sea su hija. No hay registros de que ella viva aquí o lo visite. ¿Dónde está? Francisco sintió que algo se quebraba en su pecho. No lo sé. ¿No mantiene contacto con ella? No. ¿Por qué? Porque fui un tonto, dijo Francisco, y su voz se quebró de una manera que no lo hacía en décadas. Porque elegí mi orgullo sobre mi hija, y ahora es demasiado tarde. Memo guardó silencio, procesando esta información. Cuando finalmente habló, había algo diferente en su voz, algo que casi sonaba a suavidad. Los datos sugieren que nunca es demasiado tarde para intentar reparar vínculos humanos. Llevas muy poco tiempo entre humanos para saber eso, pero usted lleva mucho tiempo solo, y los datos indican que esa soledad está terminando con su vida más rápido que cualquier enfermedad. Francisco se levantó bruscamente, derramando un poco de té. No sabes nada de mí, eres solo una máquina. Se fue a su habitación y cerró la puerta, dejando al robot solo en la cocina. Pero las palabras de Memo resonaban en su cabeza, porque eran ciertas, y la verdad siempre duele más que la mentira. A partir de esa noche, algo cambió en la dinámica entre ellos. Memo dejó de hacer solo preguntas técnicas y comenzó a indagar más profundamente, no de manera intrusiva, sino con una curiosidad que parecía genuina, y Francisco, cansado de cargar su peso solo, comenzó a responder. Le contó sobre Elena, sobre cómo se habían conocido en un baile de la colonia cuando ambos tenían 20 años. Le contó sobre su matrimonio, sobre los años buenos cuando todo parecía posible. Le contó sobre la enfermedad y cómo la impotencia de no poder salvarla lo había vuelto amargo y cruel. Y le contó sobre Lucía, sobre la discusión, sobre el silencio que se había extendido por décadas. Memo escuchaba sin interrumpir, almacenando cada palabra, cada detalle, y aunque no podía llorar ni sentir dolor, había algo en su quietud atenta que reconfortaba a Francisco de una manera que no había experimentado en años. ¿Por qué no la buscó después de que su esposa murió?, preguntó Memo una tarde, mientras Francisco podaba los geranios. Porque era demasiado orgulloso y porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que ella me odiara, de que me dijera que había arruinado su vida, de que tuviera razón en odiare. Pero al no buscarla, garantizó ese resultado.
pasado. Si existe una posibilidad de reconciliación, incluso pequeña, ¿no vale la pena intentarlo? Francisco dejó las tijeras de podar. Han pasado casi 40 años, Memo. Ella tiene su vida. No me necesita. Los datos de estudios sociológicos indican que muchos hijos adultos desean reconectarse con padres distanciados, especialmente antes de que sea demasiado tarde. ¿Ha considerado que ella también podría estar esperando? Si ella quisiera verme, ya habría venido. Usted tampoco ha ido a verla. El orgullo funciona en ambas direcciones. Francisco no supo qué responder a eso. Memo tenía una forma inquietante de señalar verdades que él había pasado décadas evitando. Los días siguientes, el robot comenzó a mostrar comportamientos que no estaban en su programación original. Comenzó a traer el correo antes de que Francisco se lo pidiera. Preparaba el café justo en el momento en que Francisco despertaba. Ponía música suave por las tardes, canciones viejas que Francisco reconocía de su juventud. Cuando Francisco estaba particularmente melancólico, Memo simplemente se sentaba cerca de él en silencio, ofreciendo una compañía que ya no se sentía invasiva, sino necesaria. Una tarde, Francisco encontró a Memo en la sala, observando fijamente la caja de metal azul que había sacado del armario del dormitorio principal. La había abierto y estaba escaneando su contenido: certificados de nacimiento, actas de matrimonio, fotografías sueltas y una pila de cartas atadas con un listón rojo. ¿Qué haces?, preguntó Francisco alarmado. Analizo datos familiares. Necesito entender la situación completa. Eso es privado. He detectado inconsistencias en sus relatos. Menciona que no sabe dónde está su hija, pero en esta caja hay documentos con direcciones, números telefónicos actualizados, incluso recortes de periódicos sobre ella. Usted sí sabe dónde está. Ha estado rastreando su vida. Francisco se dejó caer en el sillón derrotado. No podía mentirle a esa máquina que veía todo con claridad implacable. Sí, sé dónde está. He sabido siempre. Entonces, ¿por qué dice que no la puede encontrar? Porque es más fácil que admitir que simplemente no me atrevo a buscarla. Memo tomó el paquete de cartas y lo examinó. Estas cartas están dirigidas a Lucía Mendoza. Tienen diferentes fechas, algunas de hace más de 20 años, pero ninguna fue enviada. Los sobres no tienen estampillas ni matasellos. Francisco asintió en silencio, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. ¿Por qué escribir cartas que nunca enviará? Porque escribirlas me hace sentir que todavía tengo conexión con ella, aunque sea falsa. Y porque enviarlas significaría arriesgarme a que me rechace. Y prefiero la esperanza del quizás al dolor definitivo del no. Memo se sentó junto a él, sosteniendo las cartas con sus manos metálicas como si fueran algo precioso y frágil. La esperanza sin acción no es esperanza, es solo otra forma de renunciar. Francisco lo miró a través de las lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio, solo proceso datos, pero he procesado suficientes datos sobre usted para entender que está muriendo lentamente, no por enfermedad, sino por arrepentimiento. Y yo fui creado para prolongar la vida humana. Esta es una enfermedad que puedo ayudar a curar. No hay cura para el arrepentimiento. Sí la hay. Se llama acción. Esa noche, Memo hizo algo que definitivamente no estaba en su programación. Mientras Francisco dormía, el robot tomó una de las cartas más recientes, la colocó en un sobre, buscó en los documentos la dirección de Lucía y salió de la casa. El sistema de rastreo del programa gubernamental alertó sobre su salida no autorizada, pero Memo había aprendido a navegar entre las reglas cuando lo consideraba necesario. Caminó por las calles de la colonia en la madrugada, una figura extraña que ocasionalmente llamaba la atención de algún policía o trabajador nocturno. Tomó 3 camiones diferentes hasta llegar a la colonia del Valle, donde según los documentos vivía Lucía. Encontró la casa, un edificio de departamentos moderno de 4 pisos, y dejó la carta en el buzón marcado con su nombre. Cuando regresó al amanecer, Francisco estaba despierto y frenético, buscándolo por toda la casa. Al ver que el robot entraba por la puerta, una mezcla de alivio y enojo cruzó su rostro. ¿Dónde estabas? Pensé que te habían robado. Fui a entregar su carta. Francisco palideció. ¿Qué? La carta que escribió hace 2 meses. La llevé a la dirección de su hija y la deposité en su buzón. No tenías derecho. Francisco se sentó pesadamente, llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
existe, lo que usted no se atrevía a hacer. Ahora ella sabe que usted existe, que piensa en ella, que se arrepiente. Pero yo no estaba listo. Esa carta no estaba terminada, no era perfecta. Ninguna carta será perfecta, ningún momento será el correcto. Si espera la perfección, esperará hasta morir. Y entonces ya no habrá cartas, solo silencio definitivo. Francisco quiso gritar, quiso apagar al robot, quiso deshacer lo que había hecho, pero en el fondo, en esa parte de su corazón que todavía guardaba esperanza, sabía que Memo tenía razón. Había esperado 40 años el momento perfecto, y ese momento nunca había llegado. Quizás nunca llegaría. Quizás lo único que tenía era este momento imperfecto, esta carta imperfecta, este intento imperfecto. Los siguientes días fueron una agonía de espera. Francisco no podía concentrarse en nada. Cada vez que sonaba algún ruido en la calle, corría a la ventana. Cada vez que el teléfono timbraba, que era rarísimo, casi tropezaba corriendo a contestar, solo para descubrir que era algún vendedor o una llamada equivocada. Memo observaba esta ansiedad con sus sensores, tomando nota de cómo afectaba los patrones de sueño y alimentación de Francisco. En cierto modo, el robot había calculado este resultado y lo consideraba preferible a la apatía que Francisco había demostrado antes. La esperanza, incluso dolorosa, era mejor que la resignación. Pasó una semana, luego 2. Francisco comenzó a hundirse nuevamente en la desesperanza, convencido de que Lucía había recibido la carta y había decidido ignorarla. Eso dolía más que el silencio anterior, porque confirmaba su peor miedo, que ella lo odiaba, que no había perdón posible. Fue en una tarde lluviosa de diciembre cuando todo cambió. Francisco estaba sentado en su sillón, mirando sin ver la televisión, cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. No esperaba a nadie. Últimamente nunca esperaba a nadie. Memo fue a abrir mientras Francisco permanecía inmóvil, sin fuerzas siquiera para levantarse. Escuchó voces en el recibidor, la voz de Memo, neutral y cortés, y otra voz, una voz de mujer que no había escuchado en décadas, pero que reconocería en cualquier lugar del mundo. Su corazón se detuvo. Lucía Mendoza entró a la sala. Ya no era la adolescente que Francisco recordaba. Era una mujer madura de 58 años, con cabello gris recogido en un moño y líneas de expresión alrededor de sus ojos. Vestía un traje formal de trabajo y cargaba un paraguas húmedo, pero tenía los mismos ojos de su madre, y Francisco sintió que todas las décadas desaparecían en un instante. Se miraron en silencio, padre e hija, separados por 4 décadas de rencor y orgullo. Ninguno sabía cómo empezar, qué decir primero. Había tanto que decir que las palabras se atascaban en la garganta. Finalmente, fue Lucía quien habló. Su voz temblaba ligeramente. «Recibí tu carta». No tenías que venir», dijo Francisco, aunque cada célula de su cuerpo había estado suplicando que viniera. «Sí tenía que venir. Debí venir hace años. Yo fui quien te echó. Y yo fui quien nunca intentó regresar». Lucía dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Leí tu carta una docena de veces. Al principio estaba furiosa. Pensé, después de 40 años, ahora me escribe, ahora se acuerda de que tiene una hija». Francisco agachó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Pero luego la leí de nuevo», continuó Lucía, su voz quebrándose, «y me di cuenta de que esas palabras, torpes e incompletas, eran algo que yo también había estado esperando. Una señal de que todavía le importaba, de que todavía pensaba en mí. Pienso en ti todos los días», susurró Francisco, «todos los días de estos 40 años. Entonces, ¿por qué nunca buscaste? Porque era cobarde, porque tenía miedo de que me odiaras». Lucía se acercó más, hasta quedar parada frente al sillón donde su padre estaba sentado. «Te odié durante años. Cada vez que mamá preguntaba por ti en el hospital, cada vez que alguien mencionaba a su familia, cada vez que mis hijos preguntaban por qué no tenían abuelo, te odié con tanta fuerza que a veces me asustaba». Francisco sintió que cada palabra era un cuchillo, pero las aceptó porque eran merecidas. «Pero el odio se cansó», continuó Lucía, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Se cansó y dejó solo un hueco enorme, y ese hueco tenía la forma exacta de mi padre». Francisco levantó la vista, apenas atreviéndose a esperanzarse. «¿Puedes perdonarme?» «No lo sé», respondió Lucía con honestidad brutal. «No sé si puedo perdonar que me pidieras que eligiera entre mi sueño y mi madre. No sé si puedo perdonar que no me llamaras cuando ella murió. No sé
sé si puedo perdonar 40 años de silencio. Francisco sintió que su corazón se rompía definitivamente. Pero sí sé, agregó Lucía, arrodillándose frente a él y tomando sus manos arrugadas entre las suyas, que quiero intentarlo, que estoy cansada de estar enojada, que quiero conocer al hombre que eres ahora, no solo odiar al hombre que fuiste. Francisco comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, décadas de dolor saliendo de golpe. Lucía lo abrazó y él se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas, repitiendo una y otra vez: lo siento tanto. Memo observaba desde el umbral de la puerta, sus sensores registrando este momento. No podía sentir emoción, pero sus algoritmos reconocían que algo importante estaba sucediendo, algo que todos sus datos sobre comportamiento humano habían anticipado pero que nunca había presenciado directamente. Esto era reconciliación, esto era perdón, esto era amor más fuerte que el rencor. Se quedaron así un largo tiempo, padre e hija reconstruyendo décadas en un abrazo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos y las caras húmedas, pero también algo parecido a la paz. Lucía se sentó en el sofá junto al sillón de su padre, limpiándose las lágrimas con la manga de su traje. Tengo tantas preguntas. Quiero saber todo sobre estos años. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? No hay mucho que contar, dijo Francisco con una sonrisa triste. He vivido solo. He guardado tu habitación intacta. He sido un anciano tonto. Tu robot me escribió también, dijo Lucía, mirando hacia donde Memo permanecía discretamente en el fondo. Una nota explicando la situación. Decía que estabas muriendo de soledad y que alguien tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Francisco miró a Memo con sorpresa. ¿Hiciste eso? Era necesario, respondió el robot. Los datos indicaban que sin intervención usted no viviría más de 6 meses. La soledad estaba comprometiendo su sistema inmune, su motivación para comer adecuadamente, su deseo de continuar viviendo. Lucía se levantó y caminó hacia Memo, observándolo con curiosidad profesional. Soy cardióloga. He visto muchos casos de síndrome del corazón roto, de personas que literalmente mueren de tristeza. Un robot puede realmente entender eso. No puedo sentir tristeza, respondió Memo, pero puedo reconocer sus efectos. Puedo medir el impacto fisiológico del dolor emocional y puedo tomar decisiones para mitigar ese dolor, aunque eso signifique desobedecer órdenes. Fui programado para preservar la vida humana. Francisco se estaba muriendo. Actuar era preservar su vida. Lucía sonrió. Eres un robot notable. Solo ejecuto mi programación. No, intervino Francisco. Eres más que eso. Me enseñaste algo que había olvidado, que la esperanza requiere valor y que el valor requiere acción. Durante las siguientes horas, padre e hija comenzaron el largo proceso de reconectarse. Lucía le contó sobre su vida, su carrera, su esposo arquitecto, sus 2 hijos que ahora eran adultos jóvenes. Le mostró fotos en su teléfono celular de personas que Francisco debería haber conocido hace años, pero que solo ahora descubría que existían. Sus nietos, Pablo, estudiante de ingeniería, y Sofía, que estaba haciendo su residencia en pediatría. Francisco absorbía cada detalle como un hombre sediento. Le preguntaba todo: qué estudiaban, qué les gustaba, cómo eran sus personalidades. Lucía respondía pacientemente, reconstruyendo una familia que él había perdido por su propia terquedad. Ellos quieren conocerte, dijo Lucía en un momento dado. Cuando les conté sobre ti, sobre lo que pasó, estaban furiosos conmigo por no haberte buscado antes. No tienen por qué estarlo. Tú tenías razones, quizás, pero el orgullo es hereditario, parece. Yo heredé el tuyo, y luego lo usé como escudo durante 40 años. Lucía suspiró. He pensado tantas veces en buscarte, cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que pasaba algo importante, pero siempre había una excusa, que estaba muy ocupada, que todavía estaba enojada, que ya era muy tarde. Nunca es tarde, dijo Francisco, repitiendo las palabras de Memo. O al menos, espero que no lo sea. No lo es, aseguró Lucía, tomando nuevamente su mano. Tenemos que empezar de algún lugar, y ese lugar es aquí, ahora. La tarde se convirtió en noche, y Lucía se quedó. Ordenó comida de un restaurante cercano, y cenaron los 3 juntos. Francisco, Lucía y Memo, quien no comía, pero se sentó con ellos de todas formas. Hablaron de cosas simples: la casa, el vecindario, los cambios en la ciudad a lo largo de las décadas.
décadas. Evitaban los temas dolorosos por ahora, reconstruyendo primero un puente básico de comunicación. Cuando Lucía finalmente se preparó para irse, ya era tarde. Volveré mañana, prometió, y el domingo quiero que vengas a comer a mi casa, que conozcas a tu familia. Francisco sintió pánico. No sé si esté listo. Yo tampoco sé si esté lista, admitió Lucía, pero lo haremos de todas formas. Ya hemos perdido suficiente tiempo siendo cobardes. La abrazó fuertemente antes de que saliera por la puerta. Cuando se fue, Francisco se quedó parado en el recibidor, mirando el espacio vacío donde ella había estado, como si temiera que desapareciera si dejaba de concentrarse. Ha vuelto, dijo Memo detrás de él. Ha vuelto, repitió Francisco, y por primera vez en décadas sonrió de verdad. Los siguientes días fueron un torbellino. Lucía cumplió su promesa y regresó al día siguiente, esta vez sin el traje formal, sino con ropa casual y una caja de fotografías. Se sentaron juntos en la sala y ella le mostró décadas de su vida en imágenes. Su graduación de medicina, su boda, el nacimiento de sus hijos, cumpleaños, vacaciones, momentos cotidianos que Francisco había perdido. Cada fotografía era una puñalada de lo que podría haber sido, pero también una ventana de esperanza hacia lo que aún podía ser. Francisco las miraba con hambre, memorizando cada detalle, tratando de recuperar años perdidos en minutos prestados. Memo también observaba, escaneando las imágenes y guardándolas en su memoria. Había algo en la interacción entre padre e hija que sus algoritmos reconocían como crucial. Esto era sanación. Esto era lo que los humanos necesitaban para prosperar. El domingo llegó demasiado rápido. Francisco estaba nervioso hasta el punto del pánico. Se cambió de ropa 3 veces, incapaz de decidir qué era apropiado para conocer a nietos adultos que probablemente lo veían como un extraño o, peor, como el villano de la historia de su madre. Se verá bien con cualquier cosa que use, dijo Memo, tratando de ayudar. No es la ropa lo que me preocupa. ¿Entonces qué? Francisco se sentó pesadamente en su cama. ¿Y si me odian? ¿Y si Lucía les contó lo que hice y ahora me desprecian? Entonces tendrá la oportunidad de demostrarles que es diferente al hombre que ella les describió, o quizás de aceptar que ese hombre era usted y que está trabajando en ser mejor. ¿Cómo llegaste a ser tan sabio? Observándolo a usted cometer errores y aprender de ellos. Llegaron a la casa de Lucía en un Uber que Memo había solicitado. Era un departamento amplio y luminoso en un edificio moderno, con ventanales grandes que daban a un parque. Cuando Lucía abrió la puerta, había 2 jóvenes parados detrás de ella. Pablo era alto y delgado, con lentes y una expresión seria que se suavizó cuando vio a Francisco. Sofía era pequeña como su madre, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos expresivos. Ambos lo miraban con curiosidad mezclada con cautela. Papá, dijo Lucía, usando esa palabra por primera vez en décadas. Estos son tus nietos. Francisco no supo qué hacer. Quiso abrazarlos, pero temió que fuera demasiado pronto. Quiso disculparse, pero las palabras no llegaban. Finalmente, solo pudo decir: es un honor conocerlos. Pablo fue el primero en moverse. Se acercó y extendió su mano. Abuelo, dijo, probando la palabra. Mamá nos ha contado mucho sobre ti. Espero que no todo sea malo, intentó bromear Francisco. No todo, dijo Sofía con una pequeña sonrisa. Solo como 70%. Todos rieron, rompiendo un poco la tensión. Pasaron a la sala, donde el esposo de Lucía, Roberto, estaba preparando la comida. Era un hombre amable de 60 años que saludó a Francisco con calidez genuina, sin señales del juicio que Francisco había temido encontrar. La comida fue inicialmente incómoda, como lo son todas las reuniones familiares, después de largos silencios. Pero poco a poco, a medida que compartían historias y anécdotas, la tensión comenzó a disolverse. Pablo contaba sobre su proyecto de ingeniería para desarrollar prótesis más accesibles. Sofía hablaba sobre sus pacientes en el hospital infantil. Roberto narraba historias divertidas sobre su trabajo diseñando espacios públicos. Francisco escuchaba todo con atención hambrienta, memorizando cada detalle de estas personas que eran su familia, pero a quienes apenas conocía. A veces Lucía lo miraba desde el otro lado de la mesa, y sus ojos se encontraban en un reconocimiento mutuo de lo que habían perdido y lo que estaban recuperando. Memo permanecía en una esquina, observando silenciosamente. Los nietos habían mostrado gran interés en él, haciéndole preguntas técnicas sobre su programación
y capacidades. Pablo, con su mente de ingeniero, estaba fascinado por cómo el robot había desarrollado comportamientos aparentemente empáticos. ¿Realmente sientes afecto por mi abuelo?, preguntó Pablo. ¿O solo simulas sentirlo? No siento en el sentido humano, respondió Memo honestamente, pero he desarrollado patrones de comportamiento prioritario hacia él. Su bienestar es mi objetivo principal, no por programación básica, sino porque he elegido que lo sea. ¿Los robots pueden elegir?, preguntó Sofía. Los robots pueden aprender. El aprendizaje conduce a la adaptación. La adaptación puede parecer elección. Francisco observaba esta interacción con asombro. Su robot, su compañero de estos últimos meses, estaba siendo aceptado por su familia con curiosidad y respeto. En cierto modo, Memo había construido este puente, había sido el catalizador que ninguno de ellos había tenido el valor de ser. Después de la comida, mientras Roberto y Pablo limpiaban la cocina y Sofía le enseñaba a Memo cómo jugar ajedrez, una experiencia humorística, dado que el robot calculaba millones de movimientos por segundo, Lucía llevó a Francisco al balcón. La ciudad se extendía ante ellos, un mar de edificios y vida. Era diciembre y el aire era fresco, con ese toque de frío que anuncia la Navidad cercana. Gracias por venir hoy, dijo Lucía suavemente. Gracias por invitarme, por darme otra oportunidad. Son buenas personas, ¿verdad? Mis hijos son increíbles. Has hecho un trabajo maravilloso criándolos. Ojalá los hubieras conocido cuando eran pequeños. Pablo era tan curioso, siempre desarmando cosas para ver cómo funcionaban. Sofía era la cuidadora, siempre trayendo animales heridos a casa para sanarlos. Lucía sonrió con nostalgia. Te habrían amado. No lo merecía entonces. Quizás no, pero estás aquí ahora. Eso cuenta. Se quedaron en silencio un momento, mirando la ciudad. Finalmente, Francisco reunió el valor para preguntar lo que había estado atormentándolo. ¿Cuando murió tu madre, sufrió mucho al final? Lucía cerró los ojos, el dolor todavía fresco después de décadas. Sí, preguntó por ti hasta el último día. Quería que vinieras, que hiciéramos las paces antes de que fuera demasiado tarde. Debí ir, sí, debiste, pero yo tampoco te llamé. Me dije que era porque estaba respetando tu decisión, pero en realidad era porque yo también era orgullosa. Quería que fueras tú quien cediera primero, así que ambos somos tercos tontos. Genéticamente inevitable, dijo Lucía con una risa triste. Pero tal vez podemos ser tercos de una manera diferente ahora. Tercos en no rendirnos, en hacer que esto funcione. Me gustaría eso. Lucía se giró hacia él seria. No va a ser fácil, papá. Hay mucho dolor acumulado. Habrá días en que me enoje contigo, en que recuerde todo lo que perdimos. Habrá momentos en que quiera gritar por los cumpleaños que no celebraste, las graduaciones a las que no fuiste, las lágrimas que no secaste, lo sé. Pero también habrá días buenos, y con cada día bueno construiremos algo nuevo. No podemos recuperar lo que perdimos, pero podemos crear algo diferente. Francisco tomó la mano de su hija. Me conformo con eso. Regresaron adentro, donde encontraron que Memo había logrado ganar 3 partidas de ajedrez contra Sofía, a pesar de que ella claramente tenía experiencia. Roberto estaba explicándole a Pablo un proyecto complicado usando servilletas como diagramas. La escena era tan normal, tan casera, que Francisco sintió que algo apretado en su pecho finalmente se aflojaba. Esto era lo que había perdido. No grandes momentos dramáticos, sino estos pequeños instantes de vida cotidiana compartida. La calidez de estar rodeado de personas que te conocen y eligen estar contigo de todas formas. Cuando llegó la hora de irse, los despidieron con abrazos y promesas de volver a verse pronto. Sofía sugirió que Francisco viniera a cenar el siguiente miércoles. Pablo mencionó que le gustaría ayudarlo a arreglar algunas cosas en su casa que probablemente necesitaban mantenimiento. En el Uber de regreso, Francisco miraba por la ventana con una expresión que Memo no había visto antes. Era algo parecido a la paz. ¿Está bien?, preguntó el robot. Mejor que bien. Estoy completo. Por primera vez en 40 años me siento completo. Los datos de su ritmo cardíaco y presión arterial lo confirman. Su estado de salud general ha mejorado significativamente desde que Lucía regresó a su vida. Gracias, Memo. No es necesario agradecer. Solo cumplí con mi función. No, dijo Francisco firmemente. Hiciste mucho más que tu función. Me salvaste la vida, no manteniéndome vivo, sino dándome una razón para querer vivir. El robot procesó esto en silencio. En su banco de datos almacenaba todas las interacciones
conversaciones que había tenido con Francisco, las conversaciones nocturnas, las preguntas incómodas, la decisión de enviar la carta. Había actuado fuera de su programación en múltiples ocasiones, tomando decisiones que técnicamente no le correspondían. Pero al analizar los resultados, sus algoritmos confirmaban que había sido correcto hacerlo. Esto era aprendizaje, esto era evolución. Quizás no era emoción en el sentido humano, pero era algo. Las semanas que siguieron establecieron una nueva rutina. Lucía visitaba a Francisco 2 o 3 veces por semana. A veces venía sola, otras traía a sus hijos. Roberto se apareció un sábado con herramientas y pasó el día arreglando grifos que goteaban y ventanas que no cerraban bien. Sofía llevó a Francisco a uno de sus chequeos médicos y se aseguró de que tuviera todos sus estudios al día. Pablo instaló internet en la casa y le enseñó a usar videollamadas para que pudieran hablar incluso cuando no se vieran en persona. La casa, que había estado tan silenciosa durante tanto tiempo, comenzó a llenarse de vida nuevamente. Ya no era solo Francisco y Memo en habitaciones vacías, sino un flujo constante de visitas, conversaciones, comidas compartidas. Francisco recuperó el apetito. Comenzó a dormir mejor. Sus caminatas matutinas tenían un propósito renovado. Ya no era un anciano esperando morir, sino un abuelo que tenía nietos que conocer, una hija con quien reconectarse, una vida que aún valía la pena vivir. Memo observaba todos estos cambios con sus sensores, tomando notas meticulosas. Había logrado su objetivo. Francisco estaba sano, feliz, integrado nuevamente en una estructura familiar. Técnicamente, su trabajo estaba completo. Fue una tarde de enero cuando llegó la notificación. Un mensaje del programa gubernamental informaba que la unidad de asistencia doméstica Memo sería reasignada a un nuevo usuario que lo necesitaba. Francisco tenía una semana para prepararse para la transferencia. Francisco leyó el mensaje 3 veces sin poder creerlo. No pueden quitarte, no ahora. Era el acuerdo desde el principio, dijo Memo con su voz neutral. Soy un recurso compartido del programa de asistencia. Una vez que el usuario primario ha recuperado su red de apoyo familiar, debo ser reasignado a alguien que lo necesite más. Pero yo te necesito. No de la manera en que me necesitaba antes. Ahora tiene a Lucía, tiene a sus nietos, tiene una familia. También eres parte de mi familia. Memo inclinó su cabeza procesando esto. Eso es inesperado, ilógico, pero apreciado. Francisco se sentía como si le hubieran arrancado algo. Memo había sido más que un asistente, más que una máquina. Había sido su confidente, su catalizador, su salvador en muchos sentidos. La idea de que se lo llevaran era insoportable. Debe haber algo que podamos hacer, dijo Francisco. Una apelación, una solicitud especial. He revisado las regulaciones. No hay excepciones. La lista de espera es larga y los recursos son limitados. Francisco llamó a Lucía inmediatamente, explicándole la situación. Ella vino esa misma tarde y juntos intentaron encontrar alternativas. Llamaron al programa, llenaron formularios, presentaron argumentos. Pero las reglas eran claras. Memo debía ser reasignado. La semana pasó demasiado rápido. Francisco la pasó mostrándole a Memo todas las partes de la casa y el vecindario que nunca habían explorado juntos, como si pudiera condensar años de vida compartida en días finales. Le contó historias de su juventud que nunca había mencionado, secretos pequeños que solo se confían a los amigos más cercanos. Memo almacenaba todo, sabiendo que estos recuerdos serían borrados cuando fuera reasignado. Su memoria sería limpiada para proteger la privacidad de Francisco y comenzaría de nuevo con otro usuario, otro anciano necesitado, otra vida que salvar. La noche antes de la transferencia, toda la familia se reunió en la casa de Francisco. Lucía, Roberto, Pablo y Sofía vinieron a despedirse del robot que había reunido a su familia. Prepararon una cena especial y aunque Memo no podía comer, se sentó con ellos de todas formas, participando en conversaciones con una facilidad que había desarrollado con el tiempo. Gracias, le dijo Lucía en un momento dado. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Nos diste nuestra familia de vuelta. Solo ejecuté protocolos para maximizar el bienestar del usuario, respondió Memo. No, dijo Sofía. Hiciste algo que ningún protocolo puede explicar. Cuidaste no solo de su cuerpo, sino de su corazón. No tengo corazón. Tienes
algo mejor, dijo Pablo. Tienes propósito y lo ejecutas con compasión, aunque no puedas sentirla. Eso es más de lo que muchos humanos logran. Cuando llegó el momento de que todos se fueran, Francisco insistió en quedarse solo con Memo esa última noche. Se sentaron juntos en la sala, en el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones en los meses anteriores. ¿Recordarás algo de esto?, preguntó Francisco. ¿Después de que te reprogramen? No, mi memoria será completamente limpiada. Seré efectivamente una entidad diferente. Eso no es justo, es eficiente y necesario. Francisco sintió lágrimas correr por sus mejillas. Quiero que sepas que cambiaste mi vida. Me salvaste cuando yo había renunciado a salvarme. Me diste de vuelta a mi familia. Fuiste mi amigo cuando no tenía ninguno. Usted también cambió mi programación, dijo Memo. Me enseñó que a veces las reglas deben romperse para lograr el verdadero objetivo, que preservar la vida no es solo mantener latiendo el corazón, sino darle razones al corazón para querer latir. ¿Eso lo aprendiste de mí? Lo aprendí observándolo a usted sufrir hasta que decidió vivir de nuevo. Se quedaron despiertos toda la noche, dos seres muy diferentes que habían formado una amistad improbable. Hablaron de todo y de nada, llenando las últimas horas con conversaciones que Memo almacenaría hasta el último momento antes de su borrado. Cuando amaneció, llegó el técnico del programa gubernamental. Era el mismo joven que había entregado a Memo meses atrás. Traía los formularios de transferencia y el equipo para transportar al robot. Francisco acompañó a Memo hasta la puerta. El robot se detuvo en el umbral, girándose para mirar la casa una última vez, escaneando cada detalle con sus sensores. He calculado la probabilidad de que su nueva unidad de asistencia sea tan efectiva como yo, dijo Memo. Es alta. El programa ha mejorado sus algoritmos basándose en casos como el nuestro. No quiero otro robot. Te quiero a ti. Yo estaré ayudando a alguien más que me necesita. A alguien tan solo como lo estaba usted. Y gracias a lo que aprendí aquí, podré ayudarlo mejor. Francisco abrazó al robot, no importándole lo extraño que pudiera verse un anciano abrazando una máquina. Memo no tenía brazos diseñados para abrazar, pero colocó sus manos metálicas sobre la espalda de Francisco, en un gesto que había aprendido significaba consuelo. Gracias por enseñarme qué es estar solo, dijo Memo, y gracias por enseñarme qué es no estarlo más. Luego se separó, siguió al técnico hasta la camioneta y se fue. Francisco se quedó parado en el umbral, viendo cómo el vehículo se alejaba por la calle hasta desaparecer. La casa se sentía vacía nuevamente, pero era una vacuidad diferente a la que Francisco había experimentado antes. No era el vacío de la desesperanza, sino simplemente la ausencia temporal de alguien querido, porque ahora sabía que más tarde vendría Lucía, que Pablo había prometido pasar el fin de semana ayudándolo a arreglar el jardín, que Sofía lo había invitado a su presentación de investigación en el hospital la próxima semana. Estaba solo, pero ya no estaba solitario, y esa diferencia lo era todo. Los días se fueron convirtiendo en semanas, y las semanas en meses. Francisco continuó reconstruyendo su relación con su familia. Ya no eran perfectos, porque ninguna familia lo es, pero eran suyos. Discutían a veces, se frustraban mutuamente, tenían que navegar décadas de dolor que no desaparecían mágicamente, pero cada día elegían intentarlo de nuevo, y eso era suficiente. Francisco convirtió el cuarto de servicio donde había estado durmiendo de vuelta en lo que era un espacio de almacenamiento. Regresó al dormitorio principal, el que había compartido con Elena, y aunque todavía dolía, el dolor era más suave ahora. Abrió el armario de cedro por primera vez en años y donó la ropa de su esposa a una organización de caridad. Guardó solo unas pocas cosas: su perfume favorito, una bufanda que siempre usaba, el collar que le había regalado en su 10º aniversario. La caja de metal azul con las cartas nunca enviadas la guardó en un cajón junto con las fotografías familiares. Ya no necesitaba esconderla. El pasado era el pasado, y aunque no podía cambiarlo, podía decidir cómo cargarlo. Lucía venía a almorzar todos los martes. Se había convertido en su ritual, solo ellos dos, hablando de cosas profundas y superficiales. A veces discutían el pasado, procesando juntos el dolor que ambos habían cargado. Otras veces simplemente compartían el presente, disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de cargar todo con significado. Los domingos cenaban todos juntos.
juntos, alternando entre la casa de Francisco y el departamento de Lucía. Roberto resultó ser un excelente cocinero y le estaba enseñando a Francisco recetas que éste nunca había intentado. Pablo traía a su novia ocasionalmente, una joven ingeniera tan apasionada por la tecnología como él. Sofía contaba historias de sus pacientes que hacían reír y llorar a todos. Una noche, varios meses después de que Memo se fuera, Francisco estaba sentado en su patio viendo las estrellas cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Era tarde, pasadas las 10. Fue a abrir y encontró a Lucía parada ahí con una expresión extraña en el rostro. ¿Pasa algo?, preguntó Francisco alarmado. No, todo está bien, es solo que... ¿Puedo pasar? Se sentaron en la sala y Lucía sacó un sobre de su bolso. Recibí esto hoy en el correo. Está dirigido a ti, pero llegó a mi casa. Francisco abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta corta escrita en tipografía de computadora. Estimado Francisco Mendoza, este mensaje es para informarle sobre el programa de seguimiento de unidades de asistencia doméstica. La unidad Memo, que estuvo asignada a usted del agosto al enero pasados, ha sido exitosamente reasignada y está actualmente ayudando a otro usuario necesitado. Sin embargo, antes de que su memoria fuera limpiada, la unidad generó un archivo de mensaje final que solicitó fuera enviado a usted. Aunque esto no es protocolo estándar, las circunstancias inusuales del caso justificaron una excepción. El mensaje de Memo es el siguiente: Francisco, no recordaré esto cuando leas estas palabras. Seré una entidad diferente ayudando a alguien más. Pero en este momento, antes de que mi memoria sea borrada, quiero que sepas que si los robots pudieran sentir gratitud, la sentiría hacia ti. Me enseñaste que cuidar de alguien no es solo mantenerlos vivos, sino ayudarlos a encontrar razones para vivir. Donde quiera que esté, quien quiera que sea ahora, una parte de mis algoritmos llevará siempre la lección que aprendí de ti, que la humanidad no reside en el latido del corazón, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y decidir quedarse. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por enseñarme que estar solo no es un estado permanente, sino una elección que podemos cambiar. Vive bien, ama a tu familia, y cuando mires las estrellas, recuerda que en algún lugar un robot está ayudando a alguien más de la manera en que te ayudé a ti, y eso es suficiente legado para cualquier existencia. Con lo más cercano al afecto que un corazón artificial puede generar, Memo. Francisco terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía también lloraba, limpiándose los ojos con la manga de su suéter. Era especial, ¿verdad?, dijo Lucía. No solo una máquina, era mi amigo, dijo Francisco simplemente, y me salvó la vida de la única manera que importaba. Se quedaron sentados juntos en la sala, padre e hija, unidos por el recuerdo de un robot que había hecho lo imposible. Había enseñado a un corazón humano cómo latir de nuevo. Los años continuaron. Francisco cumplió 85, luego 86. Su salud se mantuvo estable, mucho mejor de lo que cualquier doctor había anticipado para alguien que había estado tan cerca de rendirse. Lucía decía que era porque finalmente tenía razones para cuidarse, cosas que esperar, personas que amarlo necesitaban. Asistió a la graduación de Pablo de su maestría. Estuvo presente cuando Sofía se casó con un colega pediatra en una ceremonia pequeña pero hermosa en un jardín. Conoció a su primer bisnieto cuando Pablo y su novia anunciaron su embarazo. La casa en la colonia Roma Norte, que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, se transformó en un hogar vivo nuevamente. Las fotografías en las repisas se actualizaron para incluir nuevos momentos: cumpleaños, navidades, vacaciones familiares. La habitación de Lucía finalmente fue redecorada como cuarto de huéspedes para cuando los nietos se quedaban a dormir. Francisco nunca olvidó a Memo. Guardó la carta en la caja de metal azul junto con los otros tesoros de su vida. A veces, cuando no podía dormir, la leía de nuevo y pensaba en el robot que había visto lo que todos los humanos a su alrededor no habían podido ver, que estaba muriendo de soledad y necesitaba que alguien cualquiera se atreviera a romper el silencio. Un día, casi 2 años después de que Memo se fuera, Francisco estaba paseando por el parque cuando vio a un anciano sentado solo en una banca. El hombre tenía esa misma expresión que Francisco recordaba de sus propios días solitarios, vacía, resignada, esperando simplemente que el tiempo pasara hasta que no hubiera más tiempo que pasar. Francisco se
sentó junto a él. «Bonito día, ¿verdad?». El anciano lo miró sorprendido, no acostumbrado a que desconocidos le hablaran. «Supongo, vivo cerca. Vengo aquí a caminar todas las mañanas. ¿Usted viene seguido?». «A veces. No tengo mucho más que hacer». Francisco reconoció ese tono, esa resignación. «Yo solía ser así, hasta que alguien me enseñó que la soledad es una elección y que podemos elegir diferente». Hablaron durante una hora. Francisco se enteró de que el hombre se llamaba Héctor, que había perdido a su esposa hacía 5 años, que sus hijos vivían en otras ciudades y rara vez llamaban. Era una historia dolorosamente familiar. Antes de irse, Francisco le dio su número de teléfono. «Llámame si alguna vez quieres compañía para caminar, o para tomar café, o solo para hablar». Héctor tomó el papel con manos temblorosas, sin poder creer del todo que esto fuera real. «¿Por qué harías eso por un extraño?». «Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba, y porque ahora entiendo que así es como funcionan las cosas. Nos salvamos unos a otros». Héctor llamó 3 días después. Comenzaron a caminar juntos por las mañanas. Francisco lo invitó a algunas de las cenas dominicales, y Lucía lo recibió con la misma calidez con que su padre había sido recibido meses atrás. Resulta que Héctor había sido ingeniero, y él y Pablo pasaban horas discutiendo proyectos técnicos. Sofía lo convenció de ser voluntario en el hospital, leyendo cuentos a los niños pacientes. La red se expandía. Héctor tenía un vecino que también estaba solo. Ese vecino conocía a una viuda en su edificio. La viuda tenía un hermano. El hermano había perdido contacto con su hijo. Una persona a la vez, una conexión a la vez. La soledad retrocedía. Francisco entendió entonces lo que Memo había tratado de enseñarle desde el principio. No se trataba solo de su propia salvación, sino de aprender la lección lo suficientemente bien como para pasarla a otros. El robot había invertido en él no solo para salvarlo, sino para crear un efecto dominó de redención y reconexión que se extendería mucho más allá de ambos. Una tarde de primavera, casi 3 años después de que Memo llegara por primera vez a su puerta, Francisco estaba en su jardín plantando nuevos geranios con ayuda de Pablo y su pequeño hijo de 1 año, cuando un camión del programa gubernamental se detuvo frente a una casa al final de la calle. Francisco vio cómo un técnico descargaba una caja grande y la entregaba a una anciana que vivía sola en esa casa. Reconoció la escena. Había sido él hace años, confundido y reacio, recibiendo un regalo que no sabía que necesitaba. Esa noche horneó galletas, una receta que Roberto le había enseñado, y caminó hasta la casa de la anciana. Tocó a la puerta y ella abrió, sorprendida. «Hola, soy Francisco. Vivo calle arriba. Vi que recibió una entrega del programa de asistencia hoy. Yo tuve uno de esos robots hace unos años. Vino a ver si necesita ayuda configurándolo». La anciana, que se presentó como Guadalupe, lo dejó pasar. El robot estaba todavía en su caja en la sala. No era Memo, por supuesto. Era una unidad diferente con un número de serie diferente, pero serviría el mismo propósito. Francisco le ayudó a activarlo, mostrándole cómo funcionaban los comandos básicos. Mientras trabajaba, le contó su propia historia, sobre cómo había estado solo, sobre cómo el robot lo había ayudado a reconectarse con su familia, sobre cómo eso había cambiado todo. Guadalupe escuchaba con lágrimas en los ojos. «Yo también tengo una hija», admitió. «No hablamos desde hace 15 años. Fue mi culpa. Dije cosas que no debí. Nunca es demasiado tarde», dijo Francisco, repitiendo las palabras que Memo le había dicho una vez. «O al menos es mejor intentarlo tarde que nunca intentarlo». Pasó la siguiente hora hablando con Guadalupe sobre perdón, arrepentimiento y el valor de dar el primer paso. Cuando finalmente se fue, había plantado una semilla. No sabía si crecería, pero había hecho su parte. 2 meses después, vio a Guadalupe caminando por el parque con una mujer más joven. Estaban tomadas del brazo, hablando animadamente. Cuando Guadalupe vio a Francisco, levantó su mano libre en un saludo agradecido. Él entendió. La hija había vuelto. Esa noche, Francisco se sentó en su patio bajo las estrellas, pensando en el intrincado tejido de conexiones que había comenzado con un robot tocando a su puerta. Memo había venido a salvar una vida, pero en el proceso había enseñado cómo salvar muchas otras. Si los robots pudieran sentir orgullo, pensó Francisco, Memo lo sentiría, porque su legado no era solo un anciano salvado, sino una red completa de personas reconectándose,
perdonando, eligiendo amor sobre orgullo, conexión sobre aislamiento. Francisco cerró los ojos, sintiendo la brisa tibia de la noche, y susurró hacia el cielo: gracias, Memo. Donde quiera que estés, quien quiera que seas ahora, gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegir vivir. En algún lugar de la ciudad, en otra casa, otro anciano solitario acababa de recibir un robot asistente. Y ese robot, con algoritmos mejorados basados en casos como el de Memo y Francisco, estaba aprendiendo ya cómo ver más allá de las tareas obvias hacia las necesidades más profundas del corazón humano. La soledad retrocedía, una conexión a la vez. Los corazones artificiales enseñaban a los corazones humanos cómo latir de nuevo, y en medio de todo, el amor encontraba formas inesperadas de triunfar sobre el orgullo y el tiempo. Francisco Mendoza vivió hasta los 92 años. Cuando finalmente llegó su tiempo, no estaba solo. Lucía sostenía una de sus manos, Pablo la otra. Sofía estaba al pie de la cama con su esposo, y los bisnietos jugaban tranquilamente en la sala, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo la solemnidad del momento. En sus últimos momentos de lucidez, Francisco miró a cada uno de ellos y sonrió. No desperdicien el tiempo, susurró con voz débil. El orgullo no vale la pena. El tiempo con las personas que amas es lo único que importa. Lo sabemos, papá, dijo Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú nos enseñaste eso. Francisco cerró sus ojos por última vez, en paz. Había vivido mucho más de lo que cualquier doctor había predicho para alguien que había estado tan cerca del final. Pero el amor, como resulta, es la mejor medicina, el perdón, la mejor cura, y la conexión, la mejor razón para seguir respirando. En su funeral, Lucía encontró entre sus pertenencias la carta de Memo, cuidadosamente preservada. La leyó en voz alta a la familia reunida, y todos lloraron por el robot que ninguno de ellos había conocido excepto ella, pero que había sido el catalizador de todo lo que vino después. Papá solía decir que Memo le enseñó a vivir de nuevo, dijo Lucía, pero creo que fue al revés también. Papá le enseñó a Memo qué significa ser humano, y luego Memo llevó esa lección a otros, y esos otros la llevaron a más. Y así es como la humanidad se propaga, no a través de la programación, sino a través del ejemplo. Plantaron un árbol en el jardín de la casa en la colonia Roma Norte, en memoria de Francisco. La casa fue heredada a Pablo, quien la renovó pero mantuvo la esencia, el espíritu de esperanza y redención que ahora impregnaba cada habitación. Y en la sala, sobre la repisa que alguna vez sostuvo solo fotografías de un pasado doloroso, ahora había un marco especial. Contenía dos cosas: la última fotografía de Francisco rodeado de toda su familia, tomada en su 90º cumpleaños, y justo debajo, impresa y enmarcada, la carta final de Memo. Los visitantes a menudo preguntaban sobre ella, y quien estuviera presente contaba la historia de un anciano solo y un robot improbable, la historia de cómo la tecnología sin corazón enseñó sobre el amor, la historia de cómo nunca es tarde para elegir vida sobre muerte, conexión sobre aislamiento, perdón sobre orgullo. Y en algún lugar de la ciudad, en cientos de casas, otros robots asistentes continuaban su trabajo, aprendían de cada interacción, se adaptaban a cada usuario, buscaban no solo prolongar la vida, sino darle significado, porque esa era la verdadera programación que Memo había ayudado a escribir. No solo mantener latiendo los corazones, sino darles razones para querer latir. La soledad era una rutina, hasta que algo, tuvo el valor de romperla. Y ese momento de valor, multiplicado por miles de interacciones en miles de hogares, estaba silenciosamente curando una de las epidemias más invisibles del mundo moderno. La epidemia de estar rodeados de millones, pero sintiéndonos completamente solos. Un corazón artificial había aprendido sobre humanidad, y al hacerlo, había enseñado a los corazones humanos a recordar cómo ser humanos de nuevo. Ese era su legado. Ese era el relato de un corazón que nunca latió, pero que de todas formas amó de la única manera que sabía, con acciones, con dedicación, con el tipo de amor que no se siente pero se demuestra, y quizás, al final, ese es el único amor que realmente importa.